empezó a rodar un audio de una conversación mía que se oye lejana con alguien que me ha costado trabajo recordar quién es. A mí me llama mucha gente, de hecho, yo no soy una persona distante, yo le contesto siempre a la gente en WhatsApp, a veces es agotador. Yo tuve en un momento que cambiar mi número y dárselo a un asesor porque era imposible contestar 400 chats diarios, se lo dejé para que todo lo que fuera demasiado urgente me lo pasara y lo demás ella, porque sé que la gente quiere comunicarse con sus gobernantes o con sus representantes y uno es un representante de la gente. ¿Qué veo yo y para qué sirven estas plataformas? Para que la comunicación sea mucho más directa y sin intermediaciones, que es lo que pasa siempre con el poder, que el poder aleja y siempre hay alrededor personajes que terminan generando también unas diferencias en la percepción de la realidad del gobernante y de los gobernados. Aquí empecé yo a ver desde esta mañana, aunque el ruido ya venía desde hacía 3 días, que iba a salir un audio con unas grabaciones explosivas y yo decía para mis adentros, pero ¿qué será, por Dios? Entonces yo soy una persona con mucho humor. A veces toda esta política de cancelación, de señalamiento, le acaba a uno hasta con la felicidad y con el humor. Yo decía, bueno, pero ¿yo qué he hecho? No tengo novio, ¿no? Eh, no estoy haciendo negocios con nadie. Que uno diga, tengo contratistas. ¿Qué será? ¿Qué será? Pensé tanto que después dije, que saquen lo que tengan que sacar. Pues resulta que es el audio que ya ha corrido todo el día con distintas tendencias, con el nombre mío, con el apellido, y es un audio donde una persona, un señor que dicen que es militar, pero no lo tengo en el radar, de hecho no creo que sea exmilitar, eh, empieza a hablarme de qué nos pasó, de qué va a pasar, del gobierno, y yo muy espontánea, porque es una conversación privada, que es lo más triste, que los medios se vuelvan famosos usando la privacidad de las personas. Cuando si algo hay que cuidar es eso, así como el periodista cuida la fuente, la privacidad es sagrada si queremos seguir viviendo en libertad. Entonces veo yo la conversación que arranca y él hace preguntas. Hoy que escucho me percato de que esa persona del otro lado de pronto quería sacar más información. Y yo le dije algo que yo he pensado porque yo no oculto los sentimientos. De pronto, ¿cuál es mi error? Es no parecerme al político tradicional, es no tener disfraces, es no pretender caerle bien a todo el mundo, pero tampoco estar hiriendo a la gente que no me sigue. Claro que yo contesto, no todas las agresiones porque aprendí que era innecesario, solo las que ameritan aclaración. Entonces, el engaño en la política parece que es parte del arte de la política y el público se acostumbra a que le digan mentiras. Y cuando elige un gobernante y ve que no le cumplieron, se frustra y le da rabia. Pero si se le dice la verdad al público descarnada, se incomoda. La verdad incomoda, por lo menos lo que yo he manifestado desde el principio. Y aquí quiero hacer claridad absoluta. Yo sentí una distancia de este gobierno desde el principio. Yo respeté la decisión del partido. La mayoría de nosotros, los que están por lo menos de mi lado, que son los que uno llama de la centroderecha o de la derecha, como me considero yo, sin ningún rubor ni pudor, porque se ha desfigurado tanto la palabra que la izquierda se siente la campeona siendo la depredadora, atacando a una derecha que lo único que quiere es un Estado pequeño y libertades individuales. La creatividad es individual, no colectiva. Entonces, eh, empezamos a ver que los que estaban en el grupo nuestro querían a Nieto. No quedó Rafael Nieto. Bien, uno se acoge y uno finalmente se acomoda y se alinea. Pero desde el principio yo sentí que había una distancia y he sido clara y lo he dicho en Zoom, lo he dicho en los Space. Yo siento que el presidente empezó a gobernar alejado de las bases que lo eligieron, alejado del legado del presidente Uribe. Y lo manifesté en distintos escenarios. De hecho, en las pocas invitaciones que recibimos la bancada al principio, la última fue prácticamente rogada por María del Rosario Guerra para que el presidente se reuniera con nosotros. Había mucha vanidad,
por parte de él, había escogido un gabinete bastante distante de lo que eran nuestras ideas y, repito, el legado del mejor presidente de los últimos 100 años de Colombia, con sus defectos, porque los humanos tenemos defectos, que nos devolvió patria, porque esto era un Estado fallido, y empezamos a ver que un ministro no era, que el otro era A, y empieza la inconformidad, y uno tratando de buscar un acercamiento y de decir qué se tenía que hacer, y cada vez la distancia fue peor. Eso no solo lo digo yo, eso se siente en la base uribista. Esa base uribista que se alejó, porque ellos nunca se van del todo, porque la coherencia y el sentido común están allí. Se alejaron porque cuando usted no lo miran, usted se va. Y yo recogí buena parte del que se había ido, del conservador, del uribista, del cristiano, de aquel que se sentía totalmente abandonado. Lo hice durante la campaña de la candidatura por el Centro Democrático, lo viví, lo sentí. Tuve la claridad de las ideas que expresé en ese momento. Estudié los temas a fondo, me reuní con las juntas directivas del sector productivo, del sector real de la economía y vi que gobernar es fácil cuando usted entiende lo que es la generación de riqueza y cuando usted no debe por ningún punto de vista darle el poder a los tecnócratas, creyendo que van a reemplazar a los políticos porque los políticos son ladrones y los tecnócratas no. Siempre va a haber un margen, desafortunadamente, de corrupción mientras no hayan las tecnologías suficientes de información que controlen esa capacidad de gasto que tienen las entidades públicas. Pero el que fuera tecnócrata hace que hubiera más distancia. Al menos el político está más cerca de sus electores, el tecnócrata no. Y el tecnócrata llega a un escenario donde nunca ha tenido poder y se enloquece. Eso también fue otro fenómeno que yo vi que le sucedió a este gobierno de pronto de buena fe, pero no lo era. Siento que pudiendo tener el gabinete más espectacular, porque en Colombia hay gente demasiado buena, de mucha estatura intelectual y trayectoria, no los quiso tener, los pudo tener. Y después se sintió un distanciamiento con el mismo presidente Uribe. Luego viene todo este proceso de la persecución al presidente Uribe, que es inaudito, por Dios. O sea, son cosas que saltan a la vista, que a usted le hagan una imputación de 1.400 páginas, o sea, algo inaudito, que a usted le digan a gritos que es que este señor tiene, Monsalve tiene bienes escondidos y nadie investigue nada, y Uribe puesto al escarnio público con una planeación de medios perfectamente organizada, como lo que nos están haciendo a nosotros ahora, donde todos los ataques vienen a través de distintos columnistas, que si uno hace la trazabilidad es como cuando uno hace un organigrama criminal. Ah, pero como es la prensa, es intocable. O sea, ¿qué tal que a ellos les filtraran una conversación como la mía? Inmediatamente salen corriendo, dicen que los van a matar, entonces piden asilo y le echan la culpa al gobierno de turno. Yo todavía no sé si quién interceptó o grabó o filtró, no tengo ni idea, pero no, ni siquiera me importa en el sentido de que voy a investigar, no. Me importa en cuanto a un medio que viola la privacidad de las personas, el día de mañana es capaz de cualquier cosa. Por lo que dije, no me arrepiento, nunca me arrepiento de lo que digo. De pronto, las palabras salidas de tono son palabras que uno dice cuando está en una conversación privada. Y digo yo también, y me dio risa el otro día, cuando me decían, es que usted en esa grabación dice muchas groserías. Yo dije, ay, Dios mío, bueno, sí, peco por eso, pero a veces creo que es que me estoy pareciendo al ingeniero en el vocabulario. Inevitable, inevitable, inevitable esa emotividad con de pronto usar palabras groseras. Pero era privada la conversación, en público ustedes nunca me verán hablando así. Mi inconformidad está allí plasmada. Siento que el presidente Duque nunca tuvo la identidad con el legado del presidente Uribe. Siento que llegó a la presidencia que no, él no se lo esperaba. Yo pensé
de verdad que se iban a poder hacer reformas importantes que simplemente se aplazaron. Y yo no puedo desconocer que a él le tocó enfrentar la barbarie de los paros, de la toma guerrillera que llaman paro nacional, y que muchos medios simplemente maquillaron como estallido social. No, señor, esto no fue ningún estallido. Esto fue programado y calculado. Y esto es el cerebro del ELN con toda la internacional progresista que hoy cobija a Gustavo Petro. ¿Cuál es mi rabia? Que en el 2019 ni siquiera este presidente y quienes lo rodearon entendieron cuál era la magnitud de la guerra urbana. El ELN nos urbanizó la guerra. Eso fue el legado de la paz que nos dejó Santos. Liberar a todos los asesinos como Majin Buu para que mate inocentes, para que llene de dinero los bloqueos y la primera línea de Cali. Recuerden que Majin Buu fue liberado por la JEP después de ser condenado 31 años y llevaba 14 años de explosivista indígena NASA. Y él fue el que mató a la candidata a la alcaldía de Suárez Cauca. Pero esta memoria tan pobre nuestra ya se nos olvidó, como se olvidó el asesinato del pobre Hildebrando a manos de indígenas, que si hubiera sido al revés con sevicia, ¿no?, del conductor contra los otros, entonces la noticia es distinta. Estamos viviendo un momento muy crítico como país, muy crítico. Y como les digo, lo que expresé es lo que siento, no me retracto. Yo voy a voy a abrir a preguntas, Zulán, para que usted recoja algunas de esas rápidamente. Y lo que les tengo que decir es que mi preocupación es por este país, que mi independencia y mi forma de pensar, que es directa, la gente, hasta el adversario, puede confiar en mí porque soy coherente, porque lo que defiendo lo defiendo con claridad, porque no soy teórica, porque todo lo he vivido en mi vida, porque sé cómo hacer empresa, porque he hecho riqueza, porque me he quebrado, porque sé que Colombia vive una gran tragedia en cuanto a que es un país atrapado, como si lo hubieran amarrado. Yo describo a Colombia como un país cartelizado. Detrás de cada norma hay un dueño. Detrás de cada ley que sale del Congreso hay un monopolio privilegiado y el resto del país aguantando, soportando, teniendo que llevar un peso en sus espaldas. Si aquí se entendiera que el presidente que llegue tiene que coger una tijera y cortar los monopolios, cortarlos en todo sentido, gozar de la economía capitalista a la que no tenemos acceso porque la gente no accede a un crédito, gozar de lo que significa la economía de libre mercado, la creatividad individual, este país cambia sin descuidar la seguridad y sin descuidar seguir protegiendo a los ciudadanos y seguir frenando la expansión de la coca. Aquí hay que generar unos cambios muy serios, pero no el cambio que propone la mamertería, porque entonces ahí sale el del pacto histórico o histérico hablando de cambio. ¿Qué cambio va a hacer si la izquierda no sabe hacer nada sino destruir? ¿Cuál cambio? ¿Volver el Estado gigante? ¿Perseguir al ejército como está haciendo Boris en Chile? ¿Perseguir a la fuerza pública? ¿Cuál es el cambio? Si los más ladrones son ellos, sin desconocer que la corrupción es transversal porque es un fenómeno de conducta humana que en Colombia se exacerba, porque en Colombia roban desde el rico hasta el pobre, desde el ministro con la cartera más abultada hasta el alcalde del municipio más pequeño. Senadora Cabal, tengo una pregunta para usted. ¿Se considera una amenaza incluso para gente de su propio partido? No, me considero una amenaza para una oposición de izquierda radical que siempre ha engañado y ha mentido. 80 años matando colombianos. Me considero una amenaza para ellos. Ahora, ¿cuál es el problema de la política? Como decía Winston Churchill, cuando en el Parlamento británico le decían, y esos de allá, señor Churchill, esos de allá, de la oposición, son sus enemigos. ¿Usted qué va a hacer? Él decía, no, esos de la oposición son mis adversarios. Mis enemigos están en mi propio partido. Pero eso le pasa a todos los partidos. Muchas veces el enemigo está más cerca de lo que uno cree. Pero eso no quiere decir que es que yo señale a mis compañeros de enemigos. Pero obviamente es natural en la política, es natural en la condición humana de acceder al poder. Hay diferencias, hay envidias. O sea, yo veo que son gajes del oficio, pero jamás me consideraría yo una amenaza.
Esta la hace Luisa de la Vega. ¿A usted no le preocupa lo que esté pensando Duque porque lo trata de liberal de izquierda? A mí no me preocupa lo que piense el presidente Duque porque a él nunca le ha preocupado lo que piense yo y lo que pensamos muchísimos de los que votamos por él. La distancia la creó este gobierno, se encapsuló y benefició a algunos y el resto yo siento que el partido quedó muy golpeado y la misión nuestra es volver a recoger porque los partidos tienen una ventaja. Le contesto a Luisa de la Vega, a Zulame, a los que están aquí conectados. Los partidos deben permanecer en el tiempo porque es parte de la solidez institucional de un Estado. A veces les va mal y bajan, ustedes lo han visto que ha pasado con otros partidos, pero no desaparecer es la esencia. Después les va mejor. Nosotros tenemos un reto grandísimo ahora, que es no perder los 19 escaños, las 19 curules, no perderlas. Y no va a ser fácil, primero, por equivocaciones de este gobierno, uno, porque terminó ayudando mucho más a los adversarios que a los propios, eso lo he dicho en todos los lugares, públicos y privados. Y segundo, por la ausencia del presidente Uribe en la lista. ¿Cuál es el reto de nosotros? De esos 800,000 votos de Uribe, lograr que no se vayan para ningún lado. Jamás se van a ir a la izquierda y jamás van a dejar de votar, pero es lograr producir la inspiración en ese elector para que crean nosotros, los de la lista. Por lo menos para que voten por el número 100. A mí no me dieron la cabeza de lista. Bueno, tampoco me iba a poner a llorar. A mí las adversidades pues no me desencajan. Por el contrario, para adelante. Lo hace Clara Lucía Delgado. Dale un abrazo de mi parte. Uno lo único que tiene en la vida es la palabra y ella hizo honor a lo que dijo. Ahí se lo doy de los comentarios y los mensajes que le envían sus seguidores. Lina María Peña del portal El Artículo, periodista también de la costa caribe colombiana. Lina, hola, buena tarde. ¿Renunciaría al partido luego de estas filtraciones? No, no porque es una conversación privada. Lo que he dicho en privado lo puedo sostener en público. Lo que pasa es que como hay partes de esa conversación con un lenguaje que obviamente públicamente no se puede usar, es en lo único que yo diría que lo cambio, de resto no. De hecho, además, yo no tengo ningún problema con Alicia Arango. He tenido siempre una buena relación, pero Alicia sí influyó decididamente en la postulación del candidato Duque. Con José Obdulio he tenido mucha distancia. Yo me supongo que yo no soy de su agrado. Me parece una persona muy culta, de hecho escribe magníficamente bien, muy conocedor, pero me parece que es una persona que tiene una agenda propia y que muchas veces ha sentido que su espacio es ganado, es su espacio propio y que otros no cabemos. Ese es más o menos como lo que me ha pasado en el entorno. Con respecto a Luigi, ¿qué te digo? No, lo he visto 3 veces en mi vida, no tengo una relación. De hecho, él se refirió muy mal a mí alguna vez que estuvo reunido con Eduardo Bolsonaro, que dijo que yo era una loca y Bolsonaro inmediatamente se acordó de todo lo que dicen de su padre, ¿no? Todos estos ataques que en vez de tener argumentos y deliberación profunda, pues es señalamiento. Entonces eso no me importa, no, no me gusta, eh, no me gusta la actuación de él, que es como si fuera el que está detrás del trono, el que maneja los hilos y no aparece. No me gusta. No me gusta como ciudadana ni me gusta como congresista. Es sencillamente mi apreciación. Sigamos leyendo entonces las preguntas de David Gitis. Doctora, ¿cuál es la intención de estas filtraciones de conversaciones privadas suyas? Hola, David. David fue ay, no sé si era veedor en la consulta interna del Centro Democrático. No me acuerdo si ese era el título de veedor, que quedamos bastante aburridos, ¿no, David? Pero bueno, eh, la intención es dañar, la intención siempre es dañar, la intención es dejarlo a uno como alguien que está haciéndole daño a su partido, daño al gobierno, y que hay que expulsarlo, hay que alejarlo. La intención es exponerlo a uno en sus comentarios privados para ser criticado en público.
pero en lo que falló esta revista es que la coherencia es un sello cabal, que nunca van a encontrar en mí posiciones diferentes ni oportunistas. Yo no soy como otros que tienen piel de serpiente, que la mudan. Nunca me van a encontrar a mí distinta, como lo dije al principio, hasta el adversario puede confiar. Ustedes saben para dónde voy yo, cómo pienso yo, y resulta que decir la verdad termina en crucifixión. Ya lo he sufrido muchas veces, no me importa, no voy a cambiar mi estilo. El que le guste bien, el que no es libre de no gustarle, por fortuna aún vivimos en democracia, pero la podemos perder. Eric Avendaño, saluda a esta hora. Hola, Eric. Decir las cosas como usted lo hace no es contrario al discurso de un político. ¿Por qué no ser políticamente correcto y ya? Sí, sabes que yo me evitaría problemas si fuera menos imprudente, menos la calificación del tercero impertinente, eh, si simplemente me dedicara a decir mentiras y a adornar la realidad y decirle a la gente lo que quiere oír, a hacer promesas como hace el populista que dice, pues prácticamente el político te va a arreglar la vida. Nunca el Estado le ha arreglado la vida a nadie. La vida uno se la arregla. Uno lo que tiene es que propiciar o intentar que si la estructura del Estado finalmente es producto de un contrato social, de un acuerdo social, sea para que haya policía, para que me proteja, para que haya ejército, para que proteja las fronteras, que será el origen inicial de la función del ejército, ya no, ya es contra el enemigo interno. Y uno quisiera que el Estado administrara justicia y obviamente que prestara servicios de salud y educación a los más pobres, porque ese es un subsidio estructural que tiene que permanecer, no el subsidio coyuntural que termina generando una dependencia del pobre en un mendrugo que no le va a cambiar su nivel de vida, no lo va a sacar de la pobreza. Yo tengo ahí unas disputas, incluso con mi partido, que me parecen sanas. ¿Por qué en vez de subsidio no darle crédito a la mayoría de la población que lo necesite, pero un crédito con un interés pagable? Aquí en Colombia usted compra algo y lo paga 3 y 4 veces. Y el pobre, si tiene un microcrédito, pues paga el 50% de interés. O sea, aquí hay unas fallas estructurales de mercado que no se han querido corregir. Y ahí también viene mi crítica a este gobierno que ha podido generar unos cambios mucho más decisivos con este país. Y cada día que pasa, aplazamos esos cambios. Y ojo que no desconozco todo el horror que tuvimos que vivir y este gobierno también. Primero en el 2019, que tenían listico la copia de lo de Chile, y después de COVID, además de vivir el COVID, todo lo que nos hicieron. Esto no fue espontáneo, esto fue programado, pero yo resiento del gobierno que no entendiera cómo un Estado sobrevive teniendo unas fuerzas de seguridad impecables. Aquí hay 500 personas en la Agencia Nacional de Inteligencia y ni una se dio cuenta de lo que iba a pasar. ¿Usted no removería toda esa estructura? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la Oficina de Migración Colombia? Si es que aquí la migración entró como se le dio la gana, a matar las personas por una bicicleta, a matar a la persona por un celular. Entonces dicen que es homofobia. No, homofobia no, que es xenofobia. No es xenofobia, es que usted sus fronteras las cuida. Aquí son bienvenidos la mayoría de los extranjeros y los venezolanos, pero a delinquir no. Dejaron expuestos a todos con una carga aquí. Yo jamás hubiera firmado el pacto migratorio con una comunidad internacional irresponsable que no da un peso para ayudar, o si da plata es prestada. O sea, hay cosas que yo no haría y que yo resiento, como también el porte de armas, y lo digo con toda la franqueza. Aquí la gente que teme por su vida tiene derecho a protegerse. Ah, no, aquí había que dejarnos prácticamente desnudos, había que llegar incluso a regular el porte del arma traumática que dejó 31.000 personas desempleadas. Y le faltó, como le dije yo al excomisionado Rafael Guarín, regular las pistolas de agua mientras hay 3 millones de armas ilegales matando colombianos. Y esto no significa que es que yo promueva la guerra del oeste, como dice la mamertería. No, señor. La gente tiene derecho a defenderse y tiene que cumplir unos requisitos de ley.
Punto. Y usted es responsable de lo que hace con su arte. No, Zulam, yo solo quería dar claridad de todo el escándalo que intentaron armar, que hemos sido durante todo el día tendencia en distintos niveles y con nombre. Quiero decirles que lo que he dicho lo siento desde el corazón, que este es mi país, que no quiero que se pierda mi país, que vamos a defenderlo hasta el último día de nuestras vidas, que yo no entiendo a los que firmen la cláusula Petro por la inseguridad tan brava que se despegaría de llegar un personaje que no va a llegar como él. La izquierda solo llega con fraude, no va a llegar este señor. Por eso hay que cuidar las mesas de votación, hay que salir masivamente a votar. No pueden quedarse los hoy 50% de electores que no votan porque, claro, detestan a la política, siempre han estado valiéndose por sí mismos. Su situación ha sido que nunca han recibido nada de los gobiernos y no creen, tienen derecho, pero ojo, aquellos que no votan, tanto ricos como pobres, tienen que entender que perder la libertad es perderlo todo, todo. Nosotros no estamos diseñados para ser esclavos. Dios nos hizo libres, nosotros somos individuos libres, somos espíritus libres y creativos. Por eso la izquierda quiere aplastar al individuo, aplastar el libre pensamiento, crearnos un Estado gigante, gigante, lleno de burócratas, que solamente es sostenido por unos impuestos que se vuelven confiscatorios e impagables. Entonces, si queremos un gran país, empecemos por devolverle la dignidad al pueblo colombiano, y la dignidad está en el acceso a un crédito, que la gente tenga plata en el bolsillo. Esto no puede seguir así. 1, 5 millones de personas en el gota a gota no lo aguanta ningún país. Y no veo que se haya hecho nada. 1. 2, nosotros tenemos además el derecho a la defensa legítima. No puede ser que haya habido hoy más de 150 personas asesinadas por robarle una bicicleta en Bogotá, mientras tenemos a una alcaldesa incompetente que lo único que ha hecho es hablar con una lengua viperina, todo el tiempo señalando de responsable a los demás y no ella. Suficientemente grandecita está para que responda. Pobres los habitantes del Portal de las Américas, pobres los habitantes de Usme, pobres todos aquellos que por culpa de ella, por su mamertería y por su falta, ahí sí de carácter para imponer autoridad y orden, destruyó Bogotá. Y ni qué decir del personaje de Cali. Ese sí se gana el premio del peor alcalde de la historia de Cali y de Colombia. Cómplice con la primera línea tan envalentonaditos diciéndome que me tenía que retractar cuando las investigaciones sacan que recibieron millones del ELN y seguro de Majin Buu, que llevaba todas esas platas para los bloqueos. Un alcalde que legaliza los bloqueos, por Dios. ¿Y dónde estaba el gobierno nacional diciéndole no? Ojo con esto que está pasando. Y ojo con el alcalde de Medellín, que su única intención es dividir el voto de los antioqueños y los medellinenses para derrumbar el muro de contención del comunismo. Eso es lo que quieren. Para mí el panorama es perfectamente claro. Ahora, les voy a decir una cosa para terminar. Si aquí no rodeamos a la fuerza pública, nadie nos va a defender. Si aquí no defendemos al ESMAD, a la policía y al ejército, nadie nos va a defender. Y peor, que estamos desarmados por cuenta de que este gobierno extendió la prohibición de Juan Manuel Santos, que era un mandato de La Habana. Yo nunca hubiera celebrado 5 años del acuerdo. Que lo celebre el señor de la ONU y se gaste la plática él, o el noruego en su embajada. Yo no tengo por qué celebrar las muertes de hoy cuando tenemos 2 magistrados de la Corte Constitucional que de forma, a mi criterio, prevaricadora, usurpan la facultad constitucional del presidente de mantener la seguridad en todo el país. No es posible que tengamos, Zulam, salas de seguimiento de 3 magistrados que sean los que deciden por 50 millones de colombianos. Por lo menos que lo hagan en una sala plena. Y esa es una reforma que hay que llevar, porque aquí quien gobierna son las altas cortes, especialmente la constitucional. Presidente que llegue, salvo que sea mamerto, ¿no? Porque eso sí se encargan de cerrar el Congreso, de perseguir a todo el mundo.